Buenos días, comenzamos con la unidad de sistema respiratorio. Estos órganos que forman parte del sistema respiratorio tienen varias funciones, pero las dos funciones principales son la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso, porque la respiración celular se cumple dentro de las células. La mayor parte de la respiración celular ocurre en el interior de las mitocondrias, aunque una parte del proceso respiratorio ocurre en el citoplasma de la célula. O sea, la glucólisis ocurre en el citoplasma y el resto de las etapas, que son la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ocurren en el interior de las mitocondrias y sirve para obtener ATP a partir de la glucosa o a partir de ácidos grasos. Durante la etapa final del proceso, o sea, como aceptor de electrones, la célula necesita oxígeno y entonces ahí intervienen los órganos del sistema respiratorio, porque mediante la ventilación pulmonar van a incorporar aire rico en oxígeno. Además, en los alvéolos se va a producir el intercambio gaseoso, o sea, va a pasar el oxígeno a los capilares pulmonares y se va a eliminar el dióxido de carbono, pero también nosotros vamos a ver cómo ese oxígeno es transportado hacia los tejidos y cómo pasa de los capilares tisulares a la célula para actuar en la última etapa que es la cadena respiratoria de fosforilación oxidativa como aceptor de electrones. Pero en ese proceso también se produce dióxido de carbono. Entonces vamos a ver cómo ese dióxido de carbono pasa a los capilares tisulares, cómo es transportado el dióxido de carbono y cómo llega a los alvéolos para pasar hacia los alvéolos pulmonares y ser eliminados en la expiración. Pero el sistema respiratorio tiene otras funciones más. Por ejemplo, acá las fosas nasales funcionan como una caja de resonancia cuando emitimos la voz. También tenemos acá en las fosas nasales la pituitaria amarilla, que es el órgano olfatorio. También los pulmones eliminando el dióxido de carbono regula el pH de la sangre, porque si no se elimina el dióxido de carbono aumenta o se acidifica la sangre y hace que el pH de la sangre se vuelva mucho más ácido. También los pulmones producen angiotensina 2, que interviene en lo que es la regulación de la presión arterial. También los pulmones filtran pequeños coágulos de sangre y los disuelven para que esos coágulos no lleguen a través de las arterias coronarias al corazón o a través de las carótidas a órganos del encéfalo. También cuando se detiene la respiración y se contraen los músculos abdominales, eso ayuda a expeler la materia fecal durante la defecación, expeler la orina de la vejiga durante la micción y también el feto en el momento del parto. Bueno, ¿dónde se encuentran los órganos del sistema respiratorio? Algunos órganos, como por ejemplo las fosas nasales, la faringe, parte de la faringe se encuentra dentro de esta zona que se conoce como viscerocráneo. Después tenemos parte de la faringe, la laringe y parte de la tráquea se encuentran en el cuello, y el resto de los órganos, que son la tráquea, los bronquios y todas sus ramificaciones, así como ambos pulmones, se encuentran dentro de la caja torácica. Recuerden que en la caja torácica también encontramos el corazón, pero los pulmones están aislados del corazón porque están rodeados por la pleura, que tiene dos hojas. Eso es justamente para evitar que infecciones que afectan los pulmones puedan infectar al corazón y viceversa, infecciones que pueden afectar al corazón puedan afectar a los pulmones.
Toda esta caja torácica está delimitada en la parte inferior por el diafragma, en la parte anterior por el esternón, por el cartílago costal y parte de la parrilla costal. En la parte posterior encontramos las vértebras torácicas, que son 12, y parte de la parrilla costal, y a ambos lados tenemos la parrilla costal. Bueno, el sistema respiratorio comienza con las fosas nasales. La parte facial de las fosas nasales se conoce como nariz. En la parte posterior, la nariz está formada, es ósea y está formada por los dos huesos nasales en sentido medial y en sentido lateral el maxilar superior. Y en la parte anterior, o sea, por delante de los dos nasales, toda esta parte es cartilaginosa, es de un cartílago conocido como cartílago hialino, y esta parte es tejido conjuntivo denso. Entonces estos dos cartílagos reciben el nombre de cartílagos laterales, estos dos el cartílago alar mayor y este es el cartílago alar menor. Y este, que se conoce como el ala de la nariz, que tiene el surco del ala de la nariz, está formado por tejido conjuntivo denso. Y las fosas, o sea, la nariz se comunica al exterior por medio de estas aberturas que se conocen como narinas. Bueno, internamente, o sea, las fosas nasales o cavidad nasal está separada en dos compartimentos por el tabique nasal. En la parte anterior ese tabique nasal es cartilaginoso, pero en la parte posterior es óseo y lo forma la parte inferior del tabique, inferior y posterior, ¿no es cierto? Lo forma el hueso vomer, que es este, y acá se ve mejor. Y en la parte superior lo forma la lámina perpendicular de este hueso, que es el etmoide. También el etmoide, o junto con los dos nasales, forman el techo óseo de las fosas nasales, porque la parte anterior es cartilaginosa, y en la parte posterior y lateral tenemos el hueso etmoide. El hueso etmoide forma el cornete superior y el cornete medio, y el cornete inferior lo forma el hueso cornete. Formando el piso de las fosas nasales se encuentra el maxilar superior. Pues el maxilar superior forma el piso de las fosas nasales, pero también forma lo que se conoce como el paladar duro, o sea, el techo de la cavidad bucal. Y entonces separa la cavidad bucal de las fosas nasales. Bueno, acá tenemos una imagen donde vemos las fosas nasales y podemos ver con quién se relaciona. Las fosas nasales se comunican con el exterior por medio de estos dos orificios que se conocen como narinas. También se comunica con la nasofaringe por medio de esta abertura que se conoce como cuanas, pero también se comunica con los senos paranasales. Acá se pueden observar algunos senos paranasales y en esta imagen otros. Los senos paranasales son cavidades de los huesos frontal, que son dos senos paranasales, del hueso etmoide, que son los senos etmoidales, los senos del esfenoide, que es este, y los senos del maxilar superior. Los senos del maxilar superior drenan acá en el meato medio, o sea, porque estas saliencias del hueso etmoide se conocen como cornete superior, cornete medio, y este cornete inferior, acuérdense que pertenece al hueso cornete. Entonces los espacios se conocen como meato, meato superior, meato medio y meato inferior. Entonces este seno, que es del maxilar superior, drena en el meato medio. Después tenemos el seno frontal, que desemboca prácticamente en el techo de las fosas nasales, y los dos orificios, acá tenemos los dos orificios que drenan los senos paranasales del etmoide, y acá un orificio que drena
los senos paranasales del esfenoide. Pero también las fosas nasales se comunican con los sacos lagrimales, que son estos los sacos lagrimales, que tienen un conducto que se llama conducto lagrimal y que desemboca acá en el meato inferior. Entonces, las fosas nasales se comunican con el exterior por medio de las narinas, por medio de las cuanas, con la nasofaringe, por medio de los orificios de los senos paranasales, con los senos paranasales, que tenemos los senos paranasales frontal, etmoide, esfenoide y de los dos maxilares superiores, y también se comunican con los sacos lagrimales mediante el conducto lagrimal que se abre en el orificio lagrimal. Bueno, las fosas nasales, que la podemos ver en esta imagen, se divide en el vestíbulo de las fosas nasales, que tienen un epitelio plano estratificado con pelos conocidos como vibrisas, acá se ven los pelos, y en las fosas nasales propiamente dichas tenemos un epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, que tiene entre medio células caliciformes, pero también encontramos en la lámina propia pequeñas glándulas que producen moco. Se calcula que más o menos cada célula ciliada tiene unos 200 cilios y que esos cilios continuamente baten porque este moco va a atrapar partículas que ingresan con el aire inspirado, y entonces la mayor parte de las partículas quedan retenidas en este moco, y entonces los cilios baten entre 10 a 20 veces por segundo hacia la faringe para ser deglutido o para ser eliminado mediante el reflejo tusígeno. Bueno, ¿cuál es la función de las fosas nasales? Primero que toda la superficie interna de las fosas nasales se calcula que tiene una superficie de 160 centímetros cuadrados. O sea, es una importante superficie porque las fosas nasales, la función es el acondicionamiento del aire. O sea, lo resumo con un término que es el acondicionamiento del aire. ¿Qué significa eso? Tiene la función de calentar el aire. ¿De qué forma calienta el aire? Porque en la lámina propia está muy vascularizada y por eso que el epitelio que cubre las fosas nasales se conoce como pituitaria roja, porque como está muy vascularizado puede cumplir con esa función de calentar el aire. O sea, prácticamente ese aire que ingresa se calienta y se aproxima a la temperatura corporal. Por otro lado, también humifica el aire que ingresa casi al punto de saturación. Y por otro lado, como tiene una amplia superficie y aparte tiene los cornetes, funcionan como turbinas, provocando la precipitación turbulenta de las partículas que ingresan con el aire expirado. O sea, una vez que ingresa el aire, se ve obligado por los cornetes a pasar por esos estrechos espacios que se conocen como meatos, y el aire es continuamente obligado a cambiar de dirección. El aire cambia de dirección, pero no las partículas que están en suspensión. Y todas las partículas que están en suspensión en el aire, que son superiores a 5 micrómetros, o sea, quedan atrapados en esta mucosidad y después son barridos hacia la faringe mediante el transporte mucociliar. O sea, las partículas más grandes pueden ser retenidas ya en las vibrisas. Pero después, bueno, las partículas menores, o sea, entre 1 a 5 micrómetros, permanecen en suspensión en el aire y van a llegar a los bronquios, y en los bronquios normalmente precipitan por la gravedad. El problema son las partículas menores, menores a 0,5 micrómetros, como por ejemplo las partículas que están contenidas en el humo
del tabaco que miden aproximadamente 0,3 micrómetros. Esos quedan en suspensión en el aire y van a llegar a los alvéolos pulmonares. Un tercio de esas partículas son fagocitadas por los macrófagos, pero el resto puede ser eliminado por el aire expirado porque quedan en suspensión en el aire. Pero el problema es el exceso de partículas. En el caso de los fumadores, el exceso de partículas menores a 0,3 micrómetros provoca el crecimiento de tejido fibroso en el tabique de los alvéolos y hace que ese tabique se vaya debilitando, produciendo todos los problemas respiratorios del fumador. Bueno, resumiendo, entonces la función de las fosas nasales es la precipitación turbulenta de las partículas que pueden ingresar con el aire inspirado. Aparte también va a humedecer y calentar el aire que ingresa a los pulmones. Vamos a ver ahora qué es la sinusitis, que es bastante común durante las infecciones respiratorias. Cuando se produce alguna infección respiratoria, estas células caliciformes, así como las glándulas productoras de moco que se encuentran en la lámina propia, producen mayor cantidad de moco. Pero como los senos paranasales están cubiertos por el mismo epitelio respiratorio, también hay producción de esa mucosidad, mayor cantidad de moco en los senos paranasales. Y a veces estos conductos que permiten drenar, acá tenemos otro conducto que permite drenar ese moco de los senos paranasales, se puede obstruir, tapar, y entonces ese moco queda retenido en los senos paranasales y eso se conoce como sinusitis. Bueno, en el techo de las fosas nasales tenemos la pituitaria amarilla, donde se encuentran las células olfatorias. Más o menos hay entre 10 a 20 millones de células olfatorias, más estas células que se conocen como células de sostén o sustentaculadoras, y estas células que se encuentran en la base, que son los citoblastos y que van a producir células de sostén y las células olfatorias. Cubren más o menos una superficie de 5 centímetros cuadrados. Principalmente cubren la lámina cribosa, acá se nota la lámina cribosa del etmoides, pero también parte del tabique nasal y parte del cornete superior del etmoides. La particularidad de que estas células olfatorias son neuronas modificadas que tienen un cuerpo soma y que se adelgazan formando el axón y la dendrita, que se ensancha en su extremo, y de ahí se originan aproximadamente 10 a 20 cilios. Esos cilios se denominan velocidades olfatorias. Esas velocidades olfatorias no tienen movimiento, pero sí tienen sitio de fijación para las moléculas olorosas, aromáticas. La mayoría de las personas tienen la particularidad de poder distinguir entre 2000 a 4000 olores diferentes, pero algunas personas sí pueden percibir 10.000 olores diferentes. O sea, en realidad el ser humano es el único mamífero que tiene un sentido del olfato bastante deplorable. Se cree que nosotros al evolucionar mejoramos lo que es la visión, pero se fue perdiendo otros sentidos. La particularidad de estas neuronas es que viven poco tiempo, viven más o menos 60 días y después son reemplazadas por estos citoblastos. Los axones de estas neuronas, que son las células olfatorias, salen por las láminas cribosas y forman, o sea, en conjunto forman el nervio olfatorio. A ver qué más puedo comentar de esto. Estas partículas olorosas, o sea, viajan normalmente cuando queremos percibir los sabores, tenemos que olfatear, ¿sí? Inhalar profundamente
Entonces esas partículas olorosas se ven obligadas a ingresar y disolverse en el moco, y entonces de esa forma, como son hidrosolubles, se unen a los receptores que presentan esas vellosidades olfatorias. Bueno, las fosas nasales se comunican con la faringe mediante las coanas. La faringe es un órgano que tiene forma de embudo, que mide más o menos 13 centímetros, y en él se reconocen tres regiones que son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe tiene la particularidad, como pasa solamente aire, tiene el mismo epitelio respiratorio que tienen las fosas nasales. Es cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado, con células mucosas, produce bastante moco, y en la nasofaringe se abre la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio, y también la nasofaringe tiene la particularidad que cambia de dirección en un ángulo de 90 grados para descender, y esto hace que el aire, cuando ingrese a la faringe, choca contra sus paredes, y partículas que miden menos de, sino más de 10 micrómetros, normalmente quedan atrapados en el moco y después son barridos por los cilios para ser deglutidos. También estratégicamente en el techo de la nasofaringe se encuentra las amígdalas faringeas, que justamente están en relación con las partículas, los microorganismos que puedan ingresar, o sea, protege a nuestro cuerpo de los microorganismos que puedan ingresar con el aire inspirado. Acá tenemos la bucofaringe y la laringofaringe, que ya tienen, como pasa aire y pasa alimentos, entonces tienen un epitelio que no es respiratorio, sino que es plano, estratificado. Bueno, la laringe es una cámara que tiene más o menos unos 4 centímetros de largo, una cámara que está formada por cartílagos, y su principal función es impedir que el alimento y las bebidas pasen a las vías aeríferas, sino que continúen de la faringe al esófago. Está formado por 9 cartílagos, algunos son elásticos, otros hialinos. Este, por ejemplo, que es la epiglotis, es un cartílago de tipo elástico. El cartílago tiroide, que es uno solo, que está en la parte anterior, es el más voluminoso, y tiene una prominencia laringea, que en los varones, por efecto de la testosterona, se agranda mucho y forma lo que se conoce como nuez de Adán. El cartílago cricoides, que tiene forma de anillo. Después, sobre el cricoide tenemos los dos aritenoides, estos son dos cartílagos aritenoides, y por encima tenemos dos corniculados. Y después tenemos entre el cartílago aritenoide y la epiglotis, entre medio del tejido blando, tenemos dos cartílagos que son cuneiformes. Bueno, acá se puede observar en esta imagen la cavidad interna de la laringe, que se denomina glotis, y tenemos las cuerdas vestibulares o falsas cuerdas vocales, que también son pliegues que prostruyen hacia el interior de la glotis, pero que tienen otra función, no producen sonidos, sino que cuando se cierran evitan el ingreso de bebidas y alimentos, pero también sirve para contener el aire cuando se levantan objetos pesados, o cuando inhalamos en forma profunda para después estornudar. Entonces contienen el aire hasta que se abren y eliminan el aire de los pulmones con fuerza. Por debajo tenemos esos pliegues de las paredes laterales, que son las cuerdas vocales verdaderas, y esas cuerdas vocales verdaderas son distendidas y se mantienen en su posición por varios músculos. Durante la respiración
las cuerdas están muy abiertas, pero durante la fonación esas cuerdas se juntan para que el paso del aire produzca vibración. Acá se observa cómo están bien abiertas las cuerdas vocales, justamente por el pasaje del aire, pero cuando se produce la aducción, o sea, se aproximan, las cuerdas vocales disminuyen el paso y eso hace que el aire al pasar provoque vibraciones en la cuerda. El tono está dado primero por el grado de distensión de las cuerdas, ¿sí? Y también por el grado de aproximación, y también por la masa de sus bordes.